Miremos lo que Apocalipsis 1:1. Esta es la revelación que Dios confió a Jesús el Cristo en relación con los inminentes sucesos que era preciso poner en conocimiento de sus servidores. El ángel enviado por el Señor se la comunicó por medio de signos a Juan, su servidor. Saludos, gracia y paz, derribando dogmas y rompiendo fronteras les da la bienvenida a este canal. Espero que en los siguientes estudios que veremos en este canal, son meramente ilustrativas con las escrituras, y además de eso usamos la pragmática del estudio. Ya que muchos iglesieros llevan su propia doctrina de demonios con sus burdeles de adoctrinamientos del sistema, repitiendo siempre lo mismo. Cuando las escrituras dice que son filosofía huecas y vanas. Hoy para empezar les traigo un tema muy interesante y muy poco cuestionada, les hablo de Apocalipsis capítulo 1 verso 1, ya que este texto es el jaque mate de todas las religiones. Llámese dualidad, enoteísmo, trinitarismo, budismo, catolicismo, calvinistas y todo aquello que vea al Señor Jesús como un Dios. En este estudio usted sabrá que Jesús jamás será como el Dios Supremo, ya que este Jesús es muy diferente a su Padre. Acompáñame y aquí encontrarás las evidencias más claras que su denominación u organización le ha enseñado. Estamos dando el estudio de Apocalipsis 1.1, donde vemos el pragmatismo de este texto, capítulo. Es eminente saber, como ya se había dicho, que esta es la revelación que Dios le dio a Jesús, o que le confió a Jesucristo, en relación con todos los eminentes sucesos que han de precisos poner en conocimiento a su servidor, es decir, a su ángel, que es el primer promotor, que se lo da el ángel a Juan, por el Señor, por la comunicación por medio de signos o por medio de señales a Juan, en el cual hablo de el apóstol. Aquí en este video, o en este audio video, estaremos mostrando cuando Juan está viendo en esta visión que él es el testigo principal de lo que ha visto, ¿verdad? Juan es testigo de todo, de lo que ha visto, que es la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Dos cosas, la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Versículo 5, hay algo que quiero también que usted pueda entender. Dice Juan: y de parte del Señor Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito y resucitado y el dominador de todos los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha liberado con su muerte de nuestros pecados. Pero antes de eso, quiero que usted entienda esto. El versículo 4, que Juan recibe una revelación de parte de Dios, pero esa revelación la está dando Dios para Jesucristo y Jesucristo para el ángel para Juan, y Juan para dar testimonio para la iglesia de aquel tiempo del primer siglo hablando. Entonces miremos el versículo 4 cuando dice: Juan a las 7 iglesias de la provincia de Asia, gracia y paz, dice él, parte del que es y el que era y el que está a punto de llegar, de parte de los 7 espíritus que rodean su trono. Versículo 5 ya es la clave contundente de que Dios y Jesús son independientes y que cada uno en su orden vendrá. Primero Cristo como primicia, ¿verdad? La tierra, después Dios, ya cuando haya el tribunal de Cristo a la tierra, ¿verdad? Entonces aquí vemos entre el versículo 1, el versículo 2, 3, 4 y 5, sobre todo los 4 y 5, donde independientemente se da a conocer esta escrito o esta revelación. Juan siempre dice: Juan a las 7 iglesias de la provincia de Asia, o sea, todo lo que estaba en Asia. Recuerde que el mundo antiguo llegaba hasta Asia, todo lo que dice el apóstol Pablo también. Y gracias a Dios por haber permitido llevar y predicado el evangelio a todo el mundo. Esto llanamente y claramente el apóstol Pablo se refería al mundo antiguo. Recordemos que nosotros somos colonizados, somos conquistados por algunos mercenarios, por algunos políglotas, otros demócratas, otros, mejor dicho, puras cosas por el hombre. Pero vemos que en el versículo 4, que es muy contundente, que dice: gracia y paz de parte del que es, del que era y del que está a punto de llegar. Primeramente del que es Dios, del que es, del que era y el que está a punto de llegar. Está refiriéndose al Dios Supremo. Esto siempre lo digo que esto es siempre a su debido orden. De parte de los 7 espíritus que rodean su trono. Se está refiriendo llanamente al Dios Supremo. Después Juan dice: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los resucitados y dominador de todos los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha liberado con su muerte de nuestros pecados. Refiriéndose al pueblo de Israel, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido en Israel. Y esto voy a describir después en algunos puntos, porque hay unas personas que dicen: no, que Cristo murió por todos los pecados del mundo, cuando hay textos que están manipulados. Pero esto lo daré en otra ocasión, en otro estudio. Entonces aquí lo que yo quiero resaltar es que Jesús está recibiendo una revelación de parte de un Dios. Y este Dios, supuestamente muchos escépticos sé que van a reducir por ahí, a retumbar y a tumbar y a criticar, a decir es que Jesús es consustancial con el Padre, y que por ser consustancial, Dios como el Espíritu Santo son las mismas cualidades y que por algo se tienen que revelar. Entonces un Dios se revela a sí mismo en otro Dios.
¿Cómo que un Dios se revela? Por ahí la secta calvinista tiene esa cualidad de decir eso. Y siempre recalca diciendo que Dios es un Dios consustancial. Al decir que Jesús es un Dios consustancial con su Padre, pero este Padre rompe toda la barrera hacia Cristo. Primeramente porque le está dando revelación a Dios. Dios le está dando revelación a Jesucristo. Claramente aquí se rompe todo lo que es el yunque interpretativo de las iglesias apóstatas, como siempre se han reducido, diciendo que vienen leyendo libros, y claro, libros apóstatas, porque quieren oír y leer lo que ellos ya le han enseñado. Esto es lo que pasa con este sistema iglesia apóstata. Entonces, aquí vemos en este estudio de Apocalipsis 1:1 la revelación de Dios que le da a su Dios Jesucristo, y que Jesucristo se lo da al ángel, y el ángel se lo da a Juan, y Juan se lo da llanamente, publica a todos los que estaban en aquel tiempo llevando el evangelio de Cristo en el mundo antiguo, que era Asia, por así decirlo, que era todo lo que era la provincia de Asia, todo el continente asiático. Entonces eso era lo que decía el apóstol Pablo, gracias a Dios por haber permitido llevar el mensaje a todo el mundo. Era el tiempo antiguo. Tanto así como Juan como Pablo, ellos creían que Jesús venía en el mismo tiempo, en ese mismo tiempo en que ya ellos habían sido martirizados y que estaban muertos, que esto y lo otro, ¿verdad? Es decir, cuando Juan y el apóstol Pablo, ellos hablaron, por ejemplo, Pablo habló que no todos dormiremos, que ese es el sistema iglesia apóstata, que en el cual tuerce todo y lo tergiversa diciendo que Cristo viene en cualquier momento. Pablo ahí llanamente lo que está refiriéndose en el momento, y está hablando en una hipérbole, una exageración, por así decirlo, porque Pablo creyó que él no iba a haber muerte en ese momento, pero después vemos otro texto donde Pablo está diciendo que estoy a punto de ser sacrificado, dando a entender que iba a morir. Y recordemos que todos los apóstoles murieron, porque Cristo se los había dicho: el que no es digno de mí, pues no tome su cruz, pero el que es digno de mí, tome su cruz y nécese de mí y sígame. Eso es lo que Cristo, por eso Cristo también le dice en el texto que voy a postear aquí. Cristo claramente le está diciendo a estos apóstoles que iban a ser presentados en los concilios, incluso hasta muertos. Pero esa premiación también de martirio también iban a tener un consuelo, es decir, que iban a tener 12 tronos para el día de juzgar a los vivos y a los muertos. Esto le corresponde solamente a los 12 apóstoles, que estarán como jueces en aquel día. Entonces aquí vemos claramente, señores, que Jesús aquí es independiente al Padre, al Dios Supremo. Jesús, para ser Dios, tendría que revelar lo que Él quería, ¿verdad? Él siempre está sujetado al Padre, por eso el Padre hace caso a lo que hace el Hijo. Pero sin embargo estamos viendo que Jesús se sujetará, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 28, se sujetará al Padre. Ahí vamos a leerlo. 1 Corintios 15, 28. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Vemos que aquí Cristo dará su reino, dará todo al Padre. Y Cristo tendrá un reino terráqueo, un reino terrenal. Y Dios tendrá un reino celestial. Por eso hay dos reyes allí. Vemos el Rey Supremo y el Rey terrenal. Cristo como cabeza terrenal y Dios como cabeza suprema hacia todo el universo. Aquí vemos esos dos reinos. Por eso Jesús reinará por los siglos de los siglos, hablando del tiempo presente, del tiempo terreno, después de nueva tierra y después del cielo nuevo. Esto es lo que vemos aquí claramente. Dios Padre Supremo será Rey del universo sobre todas las cosas. Ahí vemos en ese versículo, en eso lo que hizo el apóstol Pablo a las cartas de los Corintios. Entonces, señores, aquí desglosando esto, vemos aquí claramente que también en Juan 5:26, como también vamos a leer. Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y después lo que ya hemos leído, Jesús dice claramente, y muchos también que tuercen este versículo, al decir que Jesús lo está diciendo en el tiempo presente, estando en su condición. Pero en este texto vemos que dice, ahí vemos claramente que Dios le dio, no está diciendo un tiempo de que vino, que ya lo venía, que ya traía, para eso Cristo lo hubiese resucitado solo, ¿verdad? Pero no fue así, necesitó siempre la ayuda de Dios. Entonces seguimos viendo claramente que Jesús, en Apocalipsis 1:1, vemos esa diferencia, ¿verdad? La revelación que Dios le dio a Jesús, que se la confió a Dios, y usted puede buscar otras versiones, siempre va a dar siempre en el mismo núcleo. Dios siempre está sobre Cristo. Cristo siempre está sujetado al Padre. El Padre siempre va a escuchar lo que propone su Hijo, si es bien o si es mal. Cristo fue obediente, por eso fue premiado. No como otros dicen que Jesús que es un Dios todopoderoso. Pero un todopoderoso, ¿en qué forma? Hay que explicar eso también. Porque se basan a decir de Mateo 28, 19, 18, que todo poder y toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Es una autoridad proclamada, dada hasta un tiempo límite. Es decir, se le dio un acceso limitado a Cristo.
Ese exceso no es para sobrellevarse más al Dios Supremo. Por eso Cristo vemos acá en Filipenses también, como vamos a leer también, y vemos que muchas traducciones también dicen que Filipenses es un texto donde dice que Jesús era un Dios, y que se despojó de su deidad, y no, en que los ángeles también podrían despojarse de su deidad, ¿verdad? Y tomar forma humana. En los próximos estudios también voy a hablar de que si los ángeles se pueden materializar. ¿Por qué? Porque esto es una cosa que también que es muy polémico, así como Dios le formó cuerpo a Jesús. ¿Para qué si Jesús siendo Dios? ¿Para qué Dios le formó un cuerpo a él? Porque Jesús podía formar su propio cuerpo en la tierra, ¿verdad? Crear su propio cuerpo, es decir, tomar de polvo de la tierra, crear su propio cuerpo y él mismo entrar en ese cuerpo. Pero necesitó la ayuda de Dios. Y aquí yo no estoy hablando a los sectarios unicitarios, porque esta comida no es para todos. Entonces, aquí yo lo que quiero decirle y darle por bien servido es que Jesús, llanamente, aquí en Apocalipsis 1:1, está Juan diciendo que Jesús prácticamente no es un Dios como el Dios Supremo. Que usted lo pueda ver como un Dios porque no tiene el poder que usted tiene, pero Jesús tiene un poder jerárquico tanto en la tierra como en el cielo, debe demandar y ejercer autoridad como él quiere. Tiene su ejército celestial Jesús, como también lo tiene Dios, porque ese ejército se lo ha otorgado Dios por la autoridad que se le ha dado. Y si usted ve en este versículo de Apocalipsis 5:12, mire lo que dice. Apocalipsis 5:12, que decían en alta voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría, y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Aquí vemos los 7 honores de Jesús. Los 7 honores dados por Jesús, menos de ser Dios ni de ser adorado. ¿Sabe cuál es la diferencia y la pragmática? Esto es la interpretación de muchos que llevan a Jesús a adoración y que Jesús también es proclamado como Dios. Pues Apocalipsis 5:12 lo destroza totalmente, lo desbasta. Muchas personas creen que Jesús merece adoración y merece ser Dios y su supremacía, y no es así. Jesús recibe reverencia, postración, honor, confianza, es lo que Cristo siempre nosotros le otorgamos por lo que hizo. Entonces ustedes están perdiendo el tiempo con todas las enseñanzas que ha aprendido del sistema iglesia apóstata. Entonces yo aquí con esto termino diciéndole que Jesús, aquí llanamente y poderosamente aquí Jesús, lo que se hace ver y lo que se ve y lo que el apóstol Juan describe es que Jesús no es un Dios como el Dios Supremo. Jesús no puede ser un Dios aunque usted diga lo contrario, aunque su versión diga lo contrario. Apocalipsis 1:1 destroza tanto esos textos adulterados como Romanos 9:5, Tito 2:13, Juan 1:1, 1 Juan 5:20, 1 Juan 5:7. Y entre todos esos textos que llaman a Jesús como Dios, o como también muchos universitarios toman Isaías 9:6, estos textos son llanamente manipulados por el sistema iglesia apóstata, como también fue las traducciones de los patristas, que también eran politeístas y que ellos escribían para justificar su creencia y que miles y miles de lectores acogieran lo que ellos habían enseñado. Pero esto no es inspiración de Dios, sino inspiración del mismo hombre, llevados por la misma mentira de Satanás. Aquí entonces termino diciéndole a ustedes que Jesús en Apocalipsis 1:1 no es un Dios. Perdone romperle su creencia religiosa de que un Jesús Dios se debe adorar y que se le da veneración. Pues aquí Apocalipsis 1 demuestra totalmente que Jesús no es consustancial y no es igual que su Padre, ni que el Espíritu Santo sea otro Dios como el Padre o como Jesús. Aquí llanamente lo que Jesús está demostrando que es independientemente diferente. ¿Por qué? Porque Jesús tiene un cuerpo incorruptible y Dios es un Dios espiritual. Espíritu. Mientras que el Espíritu Santo también se le llama Espíritu y se llama el poder de Dios, que quiere decir que es el mismo poder de Dios y el mismo presencia de Dios. Así que les dejo esto. Bendiciones, gracias, paz.